Yo tendría que ir a los tribunales para saber si Roberto, pues yo creo que el hijo más, ¿qué podría decir? Más conspicuo de mis papás, pertenece o no a alguien o nosotros le pertenecemos. Se trata de un loro de cabeza amarilla que lamentablemente fue privado de su libertad cuando bebé, llegó a nosotros siendo un adulto joven, de prácticamente un año de vida. Ya no era posible soltarlo porque soltarlo habría sido condenarlo a muerte. Y hoy tiene 37 años y pues vive libre, camina, va, viene, destroza los muebles. Y unos veterinarios nos dicen que está a la mitad de su vida, pero otros nos dicen que no, que ya está más o menos a término. Los loros de cabeza amarilla son una especie protegida porque precisamente ahora que está de moda el Popocatépetl, resulta que cuando la explosión del Chichonal, allá en Chiapas, murieron muchos millones de aves. Afectó mucho a la flora y a la fauna esa erupción del Chichonal y por lo tanto hay una gran disminución de la población de estas aves que hoy pues, se intenta proteger. Bueno, el caso es que Roberto está en la casa, es realmente nuestro, ¿qué podríamos decir? Nuestro dueño. Y los domingos sale a pasear. Y el domingo pasado hubo un incidente que es lo que trae a Roberto como protagonista de esta charla, porque se acercaron unos policías, unos pobres policías, no voy a dar más detalles porque no los quiero afectar, y le dijeron a la persona que nos hace el favor de ayudarnos en casa que querían ver los papeles de Roberto. ¿Qué papeles, señor? El loro tiene 37 años de vida y pues no hay forma de acreditar con un acta de nacimiento o con una testimonial. Total, buscaban algún pretexto para conseguir una propina para el chesco. Lamentablemente no fue posible. Y bueno, pues no deja de causar hilaridad, pero tiene que ver esto con asuntos mucho más importantes que ahora quiero comentarles. Un policía que tiene necesidad de una dádiva, un policía que es capaz de extorsionar a alguien porque lleva un loro, que lo lleva además legalmente, pues es una persona que está a falta de recursos, una persona que está mal pagada, una persona que renuncia a los principios y que no cumple con su obligación. ¿Por qué un policía? ¿Por qué un policía tendría que hacer ese tipo de cosas? ¿Por qué tendría que extorsionar? ¿Por qué tendría que maltratar a los ciudadanos? A mí todavía me tocó la época de niño, lo fui alguna vez, en la que uno soñaba con ser policía. La policía todavía era respetable y era una profesión a la que relativamente se respetaba. Con el tiempo tuve oportunidad de trabajar precisamente de policía. Me entrené para eso, estudié y descubrí cosas pues verdaderamente impactantes, como la de que ser policía en poquísimos casos es una actividad vocacional. La gente va a ser policía cuando no tiene más remedio, cuando no le queda de otra, o cuando es adicta a la adrenalina y quiere robar. O sea, muy pocos le entraban a la extinta Policía Federal de Caminos pensando en proteger a las carreteras. Bueno, pues es el caso de muchos policías que se convierten en eso, en guardianes del orden, porque no les queda más remedio. En los Estados Unidos, un policía promedio gana entre 6 y 7 mil dólares mensuales. Un policía uniformado, ya los que llaman detectives ganan un poco más. No es un salario muy alto, pero sí es un salario que les permite comprar una casa digna, pagar las escuelas de los hijos, tener vacaciones, comprar un seguro médico y eventualmente jubilarse con un buen retiro, con una buena pensión. En muchos países europeos, el ser policía es una profesión compleja a la que no cualquiera puede aspirar. Y de manera particular, un caso que conozco y que vi en carne propia es el de los Carabineros en Chile, una corporación que tiene un gran prestigio y que es verdaderamente insobornable como lo fue en su tiempo la Guardia Civil en España. En México no tenemos esa suerte. Tenemos policías que fácilmente caen en el ámbito de la extorsión y que muy frecuentemente son sojuzgados, aplastados por la delincuencia organizada, que tiene impunidad, que no es castigada, que tiene mejor armamento, mejor logística y que no tiene nada que perder. Muchas veces los policías que cumplen su trabajo acaban muertos o acaban en prisión. Es frecuentísimo. Hay un dicho que voy a repetir porque es ilustrativo. Policía viejo, hazte p***. ¿Y por qué? Porque los policías afirman en nuestro país, he hablado con muchos de ellos, que el policía camina con dos piecitos. Uno en la tumba y el otro en la cárcel. Porque el límite que se establece en el abuso de autoridad es verdaderamente sutil.
Y yo lo viví muchas veces. Cuando el policía está cumpliendo su deber, la gente lo agrede, le mienta a la madre y se pone del lado del presunto delincuente sin importar lo que haya hecho. Hay una propensión natural en este país a rechazar el trabajo de los policías. Un policía sabe que puede perder la vida en cualquier momento. Un policía sabe que puede ir a la prisión en cualquier momento. Y un policía sabe que no solamente gana muy poco, sino que es despreciado por la sociedad, que carece del respeto que se necesita. Lo primero para que el policía cumpla con su función de prevenir los delitos es que la sociedad le respete. Y aquí la cuestión es que no se respeta a los policías. Hay que ponerse en sus pies, ponerse en sus zapatos. Por ejemplo, muchos estudios demuestran que un delincuente con pistola en mano está listo para matar, para sacarla y para privar de la vida a otra persona. Ya sea porque va a un sicariato expresamente a matar, o porque se confronta con los adversarios, o porque ve a un policía y lo mata. Pero a un policía que no es un sociópata, que no es un delincuente, le cuesta una fracción de segundos tomar la decisión de disparar, porque no tiene mentalidad de asesino. El policía siempre está en desventaja. Y el tema del uso de la violencia legítima es de una complejidad impresionante. Cuando pedí la información técnica para saber en qué condiciones puede un policía usar la fuerza, me quedé impactado. En España, que es un gran referente, el manual para el uso de la violencia legítima, de la adecuada fuerza y la fuerza proporcional, era de casi 700 páginas. O sea, no es tan fácil ser un policía, y mucho menos en un momento en que oficialmente el 30% del territorio está en manos de la delincuencia organizada. ¿Qué tipo de policía necesitamos ser? ¿Y saben por qué viene todo este rollo? Porque la semana pasada, en una provincia de Australia, estaba una viejita de 94 años de madrugada, alrededor de las 4 de la mañana, caminando por la residencia, evidentemente con una clara condición de demencia, y llevaba un cuchillo cebollero, así dicen las notas informativas, amenazando a la viejita a medio mundo. A un oficial de policía joven, inexperto, inmaduro, se le ocurre dispararle un teaser. Un teaser es una pistola que lanza, ya sea con un cable o de manera distante, una descarga eléctrica de entre 10 y 12 mil watts o voltios. No estoy seguro cuál sea la medida exacta. El caso es que a esta viejita de 94 años, el muchacho le avienta la descarga y la viejita se da un santo madrazo. Bueno, pues esta madrugada, una semana después, acaba de morir. Y la viejita no se murió de la descarga eléctrica, se murió del golpe que se llevó. Aquí la pregunta es, ¿hizo bien o hizo mal el policía al haberle aplicado el teaser? Cuando yo estaba en la policía nos trajeron esos equipos a vender y decidí no comprarlo porque al final puede ser letal. En Estados Unidos es de uso muy común, muy común. La cuestión aquí es hasta dónde se vale que la policía use la violencia frente a los delincuentes. ¿Hay que tratarlos con abrazos? ¿Hay que tratarlos con balazos? Es un tema que yo no tengo resuelto. Pero mientras tanto, a los buenos policías, a los que lo hacen por vocación, a los que arriesgan el pellejo, pues yo francamente les agradezco que lo hagan. Porque hacen un esfuerzo que no es reconocido, que repito, es despreciado y que debería ser muy reconocido por la sociedad. Finalmente, lo he dicho muchas veces y aquí, y seguramente usted me ha oído, no hacen falta más policías, no hacen falta más Robocops. Lo que necesitamos son ciudadanos que cumplan la ley, ciudadanos que no corrompan a los policías, ciudadanos que paguen impuestos y que exijan que sus policías sean dignos, bien tratados, bien pagados y socialmente reconocidos. Será un país mejor. Gracias a los buenos policías.